El objetivo de esta clase de hoy tiene que ver con tres aspectos básicos. El primero es conocer los componentes básicos de la estructura contable, básicamente la ecuación contable, comprender el concepto de cuenta, lo que se refiere a cargo, abono, y por último, el concepto de catálogo de cuentas y sus objetivos. Para esto les voy a compartir la siguiente presentación. La ecuación contable se define como la igualdad que se da entre el total de los activos, que es igual al pasivo y al capital. ¿Cómo se entiende esto? Básicamente, podemos decir que la ecuación contable tiene que ver con los recursos que definen o que alimentan la empresa. Para que una empresa pueda iniciar, entonces, y poder comprar los diferentes activos que se requieren para la operación y que conocemos como activos, necesitamos recursos. Esos recursos normalmente vienen definidos por las diferentes cuentas que encontramos en el balance. Pueden ser efectivo, inventario, terrenos, vehículos, cuentas por cobrar, inversión. Para que la empresa pueda tener esos recursos, tiene que tener alguna fuente, alguien tiene que haber aportado esos recursos. Inicialmente, esos recursos pueden venir de una fuente interna, que es conocida como el capital, o tendríamos, y ese capital es suministrado por los socios. Cuando iniciamos la empresa, normalmente estos recursos que existen aquí, que se reflejan en los activos, vienen directamente de los aportes de los socios. Sin embargo, la mayoría de las empresas no pueden solamente funcionar si dependen exclusivamente de la fuente interna o solamente del capital inicial que aportan los socios a través de las acciones o de los aportes adicionales que se hagan al patrimonio. Entonces, para eso recurren a fuentes externas. Estas fuentes externas es lo que conocemos como en la ecuación contable como los pasivos, o sea, todas las deudas que tienen las empresas están reflejadas dentro de los pasivos. Estos pasivos normalmente los vamos a ver, digamos, con dos condiciones básicas o dos divisiones básicas. Una que tiene que ver con los proveedores, los que normalmente nos dan crédito a corto plazo, que nos dan crédito para la compra del inventario, que nos dan un servicio a crédito, ¿verdad? Por algún tipo de mantenimiento que nos hagan o así. Y después también esos pasivos están alimentados por los préstamos que nos hagan las instituciones bancarias o entidades financieras. Entonces, como vemos, la ecuación contable lo que refleja son la fuente de los recursos que tiene una empresa. Es como decir, es una moneda de dos caras. Por un lado, tendría los activos que corresponden al efectivo, al inventario, al terreno, todo lo que está a nombre de la empresa. Y del otro lado, viene la fuente, o sea, cómo la empresa obtuvo esos diferentes recursos que tiene, que los puede haber obtenido de una fuente externa, llamada proveedores o llamada banco, y también de una fuente interna que fue el capital inicial o aportes adicionales que hayan hecho los socios. Entonces, la ecuación contable se mantiene bajo esa condición. Refleja los recursos y las diferentes fuentes con las cuales se creó la empresa. Como vamos a ver aquí, básicamente todos los activos, ¿verdad?, van a estar reflejados o van a estar sustentados o financiados o aportados por medio de los diferentes pasivos que tenga la empresa o por el patrimonio que tenga la empresa. Esa ecuación también, pues como cualquier ecuación, la podemos trasladar sus componentes, pero siempre hay que mantener la ecuación. Entonces, si nosotros trasladamos al otro lado de la ecuación el pasivo, vamos a tener que activo menos pasivo nos va a dar siempre el patrimonio de la empresa, ¿verdad? Al trasladarlo aquí con saldo negativo,
100 menos, digamos, si suponemos que el activo es igual a 100 y es 100 es igual a un pasivo de 25 más una fuente de inversión propia, que es el patrimonio de 75, tendríamos una igualdad de 100. Pero si lo que queremos es sacar solamente la ecuación del patrimonio, entonces tendríamos, ¿verdad?, que el activo serían 100, le restamos el pasivo y nos queda un patrimonio de 75. Este patrimonio también, esto es lo que se llama como ecuación patrimonial. También podríamos despejar la ecuación del patrimonio y de la ecuación, también podríamos despejar la ecuación del pasivo. Y tendríamos que activo menos patrimonio, en el mismo ejemplo, nos daría igual al pasivo. ¿Qué quiere decir esto? Que bueno, de los 100, los recursos compuestos por 100 que tenemos dentro de los activos, solamente el 25% o solamente 25, ¿verdad? Solamente 25 están siendo aportados por el pasivo. Mientras que aquí el patrimonio serían 75 y entonces, perdón, en la ecuación del pasivo, el activo menos el patrimonio nos daría igual el pasivo. ¿Qué significa esto? Entonces, de los 100 que fueron aportados de los 100 que conforman el activo, 75 fueron aportados por el patrimonio y 25 son los que fueron aportados por el pasivo. Así obtenemos que podríamos tener, de esta forma, podríamos obtener un capital positivo. Se obtiene entonces un capital positivo cuando el activo es mayor que el pasivo. Eso significa que entonces los accionistas han aportado más capital que los proveedores o las fuentes externas conocidas como los pasivos. Por ejemplo, si una empresa tiene 5,000 en efectivo y 2,000 en pasivo, ¿cuánto va a representar su capital? En este caso serían 3,000, ¿verdad? Y tendríamos entonces un capital positivo. Es decir, el mayor riesgo que tiene esa empresa está cubierto, ¿verdad?, por el patrimonio, por los inversionistas, son los que tienen el riesgo de esta empresa. Mientras que cuando tenemos un capital negativo, que quiere decir que los pasivos, ¿verdad?, la fuente de la empresa para obtener los activos viene más de fuentes de proveedores, viene más de los pasivos, lo que tendríamos es una quiebra técnica. ¿Qué quiere decir esto? Bueno, que en el caso de una empresa con una quiebra técnica, el mayor riesgo de que, digamos, de no honrar una deuda, lo tienen los proveedores, ¿verdad? Y no lo tienen los accionistas, porque los que están financiando o los que están aportando mayor capital a esa empresa son los proveedores. Por eso los proveedores, en este caso, tendríamos un pasivo que es mayor, que quiere decir entonces que tenemos también un capital negativo. Para poder realizar los diferentes registros contables existen varias formas. Hay una que conocemos como sistema de partida simple y otra como sistema de partida doble. En el sistema de partida simple es lo que conocemos como un sistema simplificado. Normalmente ese sistema no lleva libros. Lo que busca es llevar registros contables que sean muy fáciles, pero tiene, digamos, solamente registra, digamos, los ingresos y los gastos en el momento en que se pagan. Esa siempre es parte de los sistemas de partida simple, ¿verdad? Aquí el lío es que identificar un error es bastante difícil. No se registran deudas, ni cuentas por cobrar, ni cuentas por pagar, ¿verdad? Por ejemplo, si se dio una venta, hicimos una venta a crédito, esa venta no se registra, porque solamente se registra cuando entra el ingreso. Entonces, digamos que este sistema de partida simple no es un sistema fiable para poder hacer un sistema contable que nos dé estados financieros que cumplan las normas de contabilidad. Para eso, lo que tenemos es el sistema de partida doble, que es con el que nosotros prácticamente
trabajamos. En un sistema de partida doble, cualquier registro, ¿verdad?, que se realice a nivel contable, tiene que tener un registro en una cuenta débito y un registro en una cuenta crédito. Y consiste en registrar por medio de esos débitos y créditos todos los cambios, ¿verdad?, financieros que se producen en una empresa y que afectan sus activos, su pasivo y su capital. En todo momento, ¿verdad?, esos registros que hacemos de débitos y créditos siempre tienen que mantener la ecuación contable, ¿verdad?, porque por eso hacemos registros en el débito y en el. El registro de partida doble, ¿verdad?, se llama así porque las cantidades normalmente se anotan dos veces, una como un débito y otra como un crédito, ¿verdad? Para ello se aplica la regla del cargo y el abono. ¿Qué quiere decir esto? Que también el registro de partida doble junto con el registro, junto con una ecuación contable, hace que siempre la igualdad se mantenga estable, no tengamos problema con eso. Cuando registramos por partida doble, cada operación afecta normalmente dos cuentas. Pueden ser una cuenta de activo, una cuenta de pasivo, o puede ser dos cuentas de activo, una aumenta y otra disminuye. El total de cargos, ¿verdad?, debe ser igual al total de abonos, o sea, tenemos que registrar las mismas, el total de los débitos y los créditos tiene que ser igual, y para esto también se exige un registro permanente de todas las operaciones. Todas las operaciones deben estar registradas bajo esta condición. Las ventajas es que eso permite un sistema muy exacto, muy preciso, ayuda y es muy fácil detectar un error en ese sistema, y los resultados siempre se conocen de forma muy rápida. ¿Cuál es la desventaja? Bueno, pues que se requiere mucho más tiempo y se requiere también conocimiento técnico para poder hacer eso. Bueno, para eso es que estudiamos contabilidad, para poder llevar este tipo de registros. Para esto, bueno, hay algunas cosas importantes antes de pasar a revisar la regla del cargo y el abono. Es que cuando usamos los signos de moneda, siempre deben incluirse en los estados financieros, normalmente al inicio de cada columna, pero cuando también en el encabezado del estado financiero también podemos indicar cuál es la moneda. Normalmente se usa la expresión expresado en colones o expresado en dólares, en libras, en lo que vaya a ser. Ahí lo vamos a ver con más detalle más adelante. También cuando se espera que usemos todos los ceros, ¿verdad?, cuando registremos contablemente, pero cuando las cantidades son muy grandes, en miles o en millones, lo que se hace es expresar, ¿verdad?, esas cifras muy grandes se reducen y se expresan en miles o en millones, ¿verdad?, para cifras muy grandes. También usamos los paréntesis, ¿verdad?, para denotar los números negativos. No hay una regla específica, pero es lo normal, porque ya no se usa como antes se ponían las partidas en rojo, ahora simplemente se ponen entre paréntesis, ¿verdad? Y se usa la raya simple al totalizar y la raya doble ya cuando se cierran, digamos, las cuentas totales de activos o de pasivos. Esto lo vamos a ver con más detenimiento más adelante. ¿Qué entendemos entonces por una cuenta? ¿Qué significa una cuenta? ¿Para qué sirve una cuenta a la hora de contabilizar? Bueno, una cuenta es un artilugio contable para representar los valores que posee la empresa. Cuando hablamos de esos valores, ya hay cuentas muy definidas, que lo vamos a ver en el siguiente video, que estamos hablando de las cuentas de caja y bancos, cuentas por cobrar, inversiones, inventarios, terrenos, vehículos. Ese es el nombre de las cuentas y para eso ya están establecidas las cuentas, digamos, de uso común para las empresas. Entonces, el componente de una cuenta siempre tiene que tener un nombre. Normalmente, unido a ese nombre va un número de cuenta, que es el que vamos a determinar en el catálogo de cuentas. Eso ahora lo vamos a ver con mayor propiedad y es lo que nos permite en los sistemas electrónicos, ¿verdad?, poder contabilizar más fácilmente, ¿verdad?, con ese número o ese código. Normalmente tienen una columna
donde se define la fecha. Recordemos que los asientos de diario son cronológicos, entonces tenemos registrar siempre la fecha en la que está sucediendo la transacción. Tiene una columna que registra lo que llamamos como los cargos o los débitos, ¿verdad? Y otra columna en la que registramos los abonos o el haber. Y por último, un saldo también que nos da la cuenta total. En este caso, ¿verdad? Que es una pantalla de un sistema contable, podemos ver aquí, ¿verdad? El código de la cuenta, el nombre de la cuenta que está aquí, podemos ver la fecha en que se están registrando las transacciones. En esto, como es un sistema contable, pues tiene un detalle de qué es lo que está produciendo, ¿verdad? Ese registro. Aquí viene el documento o con el cual se está registrando eso, ¿verdad? Y tiene un débito, una columna débito, ¿verdad? Para los casos que requieran, una columna de haber y tiene un saldo. Esto es lo que se conoce como una cuenta de mayor. Nos da un débito, nos da un crédito y nos da un saldo. En un formato simple de eso que estábamos viendo anteriormente, ¿verdad? Vean lo que nosotros podríamos hacer aquí, débito, crédito, una cuenta T, ¿verdad? Una cuenta T aquí, ¿verdad? Si la pudiéramos dibujar. Entonces, esa cuenta es lo que tenemos aquí en una forma resumida, ¿verdad? Del lado izquierdo, ¿verdad? Debe, lo único que significa es que el saldo de la cuenta lo anotamos del lado izquierdo y que le llamamos deudor. No es importante que a nivel contable entendamos que el lado izquierdo lo único que significa es que se anota al debe, ¿verdad? En la cuenta. Cuando anotamos en el lado izquierdo, que conocemos como debe, también podemos decir, ¿verdad? Que llamamos a ese lado de la cuenta deudor, que llamamos débito, que llamamos debe o que llamamos cargo. También cuando anotamos, hacemos anotaciones del lado derecho de la cuenta T, que llamamos como haber, ¿verdad? Cuando el saldo de la cuenta queda del lado derecho, también se le conoce como acreedor, también se le conoce como un saldo crédito, o que anotamos al haber, o que hicimos un abono. Es muy importante que podamos conocer estas independientemente si a este lado izquierdo llamamos debe, débito, debe o cargo, y que a este lado del derecho haber, crédito o abono. Esos saldos son sinónimos y es muy importante que manejemos cualquiera de los nombres y tengamos claridad si es un registro que se anota del lado izquierdo o es un registro que se anota del lado derecho. Esa particularidad es la que nos permite registrar hacer los asientos por partida doble. Por eso es muy importante, digamos, manejar bien claro. Otra cosa que es importante con respecto a la cuenta es que las cuentas tienen un saldo normal, ¿verdad? ¿Qué quiere decir que tengan un saldo normal? Bueno, se le conoce como saldo normal a la cuenta de la forma en que, digamos, esa cuenta se necesita para incrementar. Quiere decir entonces, por ejemplo, que el saldo normal de una cuenta se conoce como lo que necesita para un cargo, un abono, para incrementarlo, ¿verdad? Entonces, por ejemplo, para incrementar un activo, normalmente decimos que eso es una cuenta con saldo débito, sí, con un saldo débito. En el saldo normal de las cuentas de activo, podemos decir que es un saldo débito, que es un saldo deudor, ¿verdad? Que es la otra forma, ¿verdad? Que se le conoce a las cuentas del activo, las cuentas normales de una cuenta. En el caso de los pasivos y el capital, vamos a ver que el saldo de esas cuentas es acreedor, porque los pasivos y el capital aumentan del lado crédito, por eso es que se conocen también como saldos. La diferencia, el saldo normal de esas cuentas, ¿cómo sale? Bueno, del sumar la columna del débito, la columna del crédito y el saldo que debería dar en esa columna. Es la diferencia que se da al sumar el total de cargos y restarle el total de abonos.
La columna con el importe más alto se determina si el saldo es un saldo deudor o es un saldo acreedor. Esto es importante manejar. Vamos a verlo en este cuadro que tenemos aquí. Cuando veamos que aquí tenemos la ecuación contable. Aquí están los activos, los pasivos y el capital. Y decimos que un activo es igual al pasivo más el capital. Entonces, cuando nosotros vamos a registrar por ejemplo, el aporte de los socios, vamos a tener un aumento, ¿verdad? Un aumento del capital, porque ellos fueron los que pusieron el aporte, ¿verdad? Inicial. Entonces, registramos en la cuenta de capital un aumento. ¿Y qué pasa del lado del activo? Bueno, del lado del activo probablemente la cuenta de efectivo es la que va a aumentar. Entonces, en este caso, nosotros tendríamos, en el momento en que se constituye la empresa, un aumento en la cuenta de activo que es igual a un aumento de la cuenta del patrimonio. Entonces, mantenemos igualdad en la ecuación contable. ¿Qué pasa con los ingresos y gastos? Cada vez que yo vendo, o cada vez que se vende o se presta un servicio, los ingresos, ¿qué van a hacer? Aumentar el capital del inversionista, ¿verdad? Aumenta. Entonces, por eso los ingresos aumentan del mismo lado del capital. Pero, ¿qué pasa con los gastos? Cuando tenemos desembolsos, ¿verdad? Que afectan o que son relacionados con estos ingresos, entonces van a disminuir las utilidades o el capital que tiene el empresario. Por eso, entonces, los gastos van a disminuir, ¿verdad? Los gastos van a disminuir el capital y se registran del lado débito. De esto vamos a tener ejercicios, así que, pero ahora me interesa que podamos conocer, digamos, las reglas. Entonces, un activo aumenta del lado débito o cargo y disminuye del lado abono o acreedor. Eso es igual, ¿verdad? Para mantener la ecuación contable, en el pasivo, un aumento se da del saldo de la cuenta de abono, es decir, los pasivos tienen saldo acreedor, que es el saldo normal, ¿verdad?, que pueda tener. Un activo tiene saldo deudor, no podemos tener menos cuentas por cobrar o menos inventario, o no hay, pero menos inventario no podemos tener. Si hay un saldo negativo en inventario, hay un registro malo, o no podemos tener menos bancos. Si no tenemos plata en el banco, pues tenemos un pasivo, pero no podemos tener menos, ¿verdad? No podemos tener saldo de activo o saldo acreedor. En el capital, pues el capital tenemos un aumento, ¿verdad? De la cuenta del abono y el capital también tiene saldos acreedores. Entonces vamos a tener 3 saldos acreedores, ¿verdad? Cuentas con saldos acreedores. El pasivo, el capital y los ingresos. Y con saldo deudor, el activo y los gastos. Para poder hacer todo esto contablemente, pues entonces tenemos un formato que es lo que denominamos catálogo de cuentas. Un catálogo de cuentas es una lista ordenada y pormenorizada, ¿verdad? Detallada por los diferentes cuentas contables que tiene la empresa, ¿verdad? Y que le permiten llevar las transacciones y la operación. Por ejemplo, en este caso, los catálogos de cuentas nos dicen que la cuenta de activo es la cuenta 1 y que la cuenta de circulante es la 1.1, pero donde yo registro es a tercer nivel, que es aquí, ¿verdad? Al tercero o al cuarto, bueno, al cuarto nivel sería aquí, ¿verdad? Tengo una caja general, tengo una caja chica, tengo una cuenta de bancos, pero la cuenta de bancos la divido en cuenta bancaria del Banco Nacional, del Banco de Costa Rica. El catálogo de cuentas lo que nos permite es poder registrar la información de forma ordenada. Por ejemplo, veámoslo en este caso, ¿verdad? Vean que aquí hay cheques, hay cargas familiares, hay anticipos de proveedores, ¿verdad? Todos estos 3 que tengo aquí van a registrarse como documentos por cobrar. Pero también al segundo nivel
de las cuentas corrientes vamos a tener cuentas de trabajadores, anticipos de personal, préstamos. Entonces, un catálogo de cuentas lo que nos permite es registrar de forma ordenada y poder llevar de forma detallada una cuenta, ¿verdad? Los aumentos, las disminuciones que va teniendo cada una de esas cuentas y que nos facilitan la elaboración de los estados financieros. Básicamente, pues hasta aquí estamos en esta parte. Vamos a, en el siguiente video vamos a ver ya cómo se realizan, digamos, las diferentes cuentas, cómo hacemos los aumentos, los débitos y empezamos a registrar los primeros asientos contables. Muchas gracias.